Estudio de caso. Permítame compartir la pantalla. Este trabajo se hace en desarrollo de la actividad número 5 de la asignatura de evaluación educativa. Y este será el índice de introducción, una conceptualización sobre el estudio de caso, el caso y la bibliografía. Hacer una investigación implica considerar diferentes métodos, técnicas e instrumentos para la construcción del conocimiento científico. Esto significa un compromiso con la calidad del tipo de conocimiento que se produce. En esta presentación pretendo revisar lo que corresponde al estudio de caso, paradigma, modelo, presentación de un caso, técnicas de análisis, etapas de desarrollo, resultados y asumir una postura crítica frente a una situación específica. Haciendo un poco de historia, históricamente los estudios de casos son considerados como una respuesta al positivismo que imperaba en el siglo XIX, el cual era el paradigma reinante en la investigación científica de las ciencias sociales. En el siglo pasado, entre 1930 y 1940, la influencia del positivismo fue imponiendo el uso de métodos cuantitativos en la investigación de las ciencias sociales, por lo que la práctica del estudio de caso quedó en minoría. Sin embargo, en la actualidad, los estudios cualitativos y con ellos el estudio de caso han ido ganando adeptos. Con esta, Gunderman anota que entre los principales pioneros se encuentran Marx y sus estudios sobre el capitalismo en Inglaterra, Weber y sus investigaciones sobre el caso de la ética protestante y el capitalismo, en específico sobre el calvinismo, que pusieron las bases para el desarrollo del estudio de caso. Otro dato significativo lo aporta Patricia Young al analizar el recorrido histórico del concepto de estudio de caso como metodología de investigación. Esta nace en la sociología y posteriormente se desarrolla como un modelo particular en la investigación médica y psicológica, donde este término se utiliza para denominar la patología de una enfermedad. En el terreno de la investigación social, la historia de este método se supone que es uno de los más antiguos usados para describir y explicar la vida social. Probablemente fue Herbert Spencer el primer sociólogo pues, que lo utilizó. Conforme a la investigación documental que realizamos, podemos decir que Jean y Stake son considerados los clásicos del estudio del caso. Son ellos, pues, quienes han dado el mayor aporte al avance, ya que sus investigaciones son referencias para todos los autores de mediados del siglo pasado. En materia educativa, puede ser casos potenciales un alumno, un profesor, una clase, un programa, una investigación, un modelo, el ejercicio de una práctica docente, una institución educativa, un material bibliográfico específico o un proceso de aprendizaje. El estudio de caso busca la solución a la problemática presentada en la unidad de investigación, que puede ser un solo individuo, una familia, un grupo escolar o incluso una institución. El estudio de caso como método examina y analiza profundamente la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento, según Murueta, citado por Díaz de Salas en 2011. En conclusión, el estudio de caso ha tenido un origen transdisciplinario, preferentemente en el campo de la medicina y la psicología, y aunque menos utilizado en el campo educativo, los aportes de Stake, como clásico del tema, han proporcionado un avance significativo en esta área en materia de producción de conocimiento. La epistemología del estudio de caso cursa por dos aspectos: uno de explicación, que hace referencia al criterio de verdad, desde la correspondencia de los hechos con el pensamiento y la lógica explicativa, causa-efecto. También usa el modelo matemático como código de expresión de los resultados, o por la comprensión, que es el modelo comprensivo, tiene una modalidad interpretativa a partir de la explicación analógica de la realidad. Ah, los tipos de estudio de caso, Kroll describe unos tipos dependiendo si este se usa como fin o como medio. Caramon en 2004 como método en el sentido de que estudia interrelaciones y cambio, una técnica para entender o tomar decisiones o como instrumento de observación. Gina en 2003, caso simple diseño holístico, caso simple diseño incrustado, múltiples casos diseño holístico, múltiples casos diseño incrustado. ¿En qué consiste un estudio de caso? En observar, una observación participante o no participante. En recuperar la información y registrarla dependiendo de las técnicas de recolección de la información. En comprender el fenómeno, formar modelos a partir de la información obtenida y buscar modelos que dan significado al estudio.
Y el criterio, aquí se pone de presente pues lo que el investigador busca con el estudio. ¿Qué características tiene, según Monroy Cornejo, el estudio de caso? El investigador descubre hechos o procesos que pueden pasar por alto si utilizan otros métodos, se enfoca hacia un solo objetivo de estudio, lo que permite un análisis intenso y una abundancia de datos detallados, revela una diversidad y riqueza de conducta humana que sencillamente no está asequible por ningún otro método, no presenta un plan de muestreo, es rico en descripciones, interpretaciones y explicaciones y narraciones, trabajando más para la comprensión que para la medición, la predicción y el control científico riguroso de los entornos, las personas estudiadas y las acciones, según Mackerman en 1987. No es posible establecer relaciones causa-efecto. El estudio de caso no basa su trabajo en el control de variables. Sin embargo, una vez finalizado el estudio, su producto de trabajo puede dejar en claro que el sistema analizado presenta una situación de causa y efecto y puede ser tomado como punto de partida de investigaciones posteriores. ¿Qué características adicionales? Busca una comprensión holística del objeto de estudio, utiliza la triangulación para evitar al máximo falsas percepciones y error en las conclusiones. Hay unas ventajas. Ventajas, estudios de casos se enfocan hacia un solo individuo o cosa, o sea, por ejemplo, una persona o una escuela, lo que permite un análisis profundo y consistente del mismo, reproduce el mundo fenomenológico de los participantes por medio de la descripción detallada de los acontecimientos, según Mackerman en 1998, y los estudios de caso no son apropiados para probar hipótesis. Sin embargo, sus resultados pueden emplearse como base de estudios posteriores. Los datos son representativos y presenta una imagen más completa y precisa del entorno y de la acción. ¿Qué desventajas tiene? El tiempo requerido suele ser demasiado grande. El investigador puede tener supuestos a priori que sesguen las interpretaciones, según Mackerman en 1998. Las notas y registros pueden o no representar la realidad. No permite establecer relaciones causa-efecto entre los que se observa y los que se piensa que es. Eh, y las desventajas son, pues, eh, características de este tipo de investigación. Presento el caso. El caso es un caso evaluativo de estudiantes de segundo semestre de medicina de la Facultad de Salud de la Universidad Libre Seccional Cali, cuya asignatura es Anatomía Humana, con 12 créditos, semanas 18, teórico-práctica, 93 estudiantes. Es fundamental dentro del plan de estudios del pregrado de medicina y se desarrolla mediante actividades teórico-prácticas en anfiteátrico con piezas cadavéricas. El sistema evaluativo es diverso, de tal manera que se realizan pruebas escritas en ocasiones mediadas por las TIC, de la parte teórica, pruebas de reconocimiento de estructuras en cadáver y exposiciones en dos ítems denominados anatomía de casos clínicos y anatomía bioscópica. Se han establecido porcentajes de evaluación diferenciales para cada uno de los ítems, privilegiando el proceso más que el resultado. La metodología de recolección de datos es a través de todo el semestre académico con los reportes de notas de los docentes involucrados en el proceso. El modelo de evaluación es cual y cuantitativo. Esto es una parte en la que tiene que ver con las exposiciones, se evalúa mediante una rúbrica de desempeño consensuada y la otra mediante pruebas objetivas. El concepto de evaluación que se ha venido desarrollando tiene que ver más con la evaluación sumativa, que es la que promociona y define si el estudiante avanza a nivel siguiente. No se da evaluación formativa debido a la falta de alfabetización docente en evaluación. El análisis que realizo del caso cursa por varios aspectos. Se evalúa de manera tradicional, con pruebas objetivas, cuestionarios de selección múltiple con única respuesta, que no apuntan en ningún momento hacia las competencias definidas para la asignatura. El reconocimiento de estructuras es caprichoso y no sigue ninguna planificación ni soporte clínico en las preguntas. Esto sumado al hecho de que las piezas cadavéricas están en muy mal estado debido a las restricciones para obtener este tipo de material. Las etapas seguidas para la recolección de la información son consecuentes con los 3 bloques administrativos que tiene la institución. En cada uno de ellos se tiene que entregar un número al cual se le asigna un porcentaje para completar un 100% al final del semestre. Los resultados obtenidos mediante este sistema de evaluación y con base en el hecho de que la nota mínima es aprobar 3.0, solo el 20.2% de los estudiantes improbaron la asignatura. Eso es un número muerto que adquiere dinamismo cuando se compara con periodos previos en los cuales la improbación era del 32%. Este caso de un grupo de estudiantes de anatomía nos ilustra cómo mediante el procedimiento de análisis de caso es probable encontrar inferencias que ayuden a mejorar el proceso de aprendizaje.
De otro lado, es importante que se avance en el tema de la evaluación y que ésta se vuelva más de carácter formativo a fin de ir reconociendo las facilidades y dificultades de los estudiantes en el transcurso del proceso y no al finalizar. Debemos, pues, privilegiar aún más el proceso más que el resultado. Esto es muy importante debido a que esta asignatura es fundamental para todo el conocimiento médico, por lo cual el estudiante y futuro médico no debe avanzar con vacíos en la misma. Esta es la bibliografía que he utilizado, los referentes teóricos, y con esto termina mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.